Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a una nueva clase de documentación de obra. Soy el profesor Luis Ortega y hoy vamos a ver lo relacionado a planilla de iluminación y ventilación. Bueno, les quiero mostrar un poco de manera panorámica en qué consiste un plano que hay que presentar en la municipalidad. Bueno, está compuesto por información tanto de dibujo como información en planillas que nos exigen que completemos los diferentes municipios. En lo que es dibujo serían planos de plantas, una vista de frente, un corte longitudinal, un corte transversal, también información sobre silueta de superficies, planos de estructuras. Esto sería lo que sería dibujo. Este proyecto que están viendo ahora corresponde a un edificio de 3 pisos. El maestro mayor de obra está habilitado para construir hasta 3-4 pisos y subsuelos, así que también les puede servir como ejemplo de lo que pueden hacer en un futuro. También tenemos un sector apartado para lo que sería el rótulo, que más adelante vamos a ver cómo dibujarlo y cómo armarlo, y un sector destinado a planillas, que tenemos planillas de indicadores urbanísticos, que eso ya estuvieron trabajando ustedes con el FOS y FOT, o sea, cuánto se podía ocupar el terreno y cuánto se podía construir en altura, balance de superficies, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante, y lo que vamos a ver hoy es planilla de iluminación y ventilación. Estas planillas nos van a servir para saber qué abertura tenemos que hacer en cada habitación, en cada ambiente que vayamos a construir. Esta información le sirve a los municipios para saber si se está respetando los parámetros mínimos que se exigen para todo tipo de construcción. Así que comencemos haciendo un ejercicio práctico. Aquí tengo un ejemplo de una casa de 3 dormitorios, un estar, comedor y cocina con baño. Tiene más o menos unos 82 metros cuadrados. Es muy parecido a lo que le pedí a ustedes, simplemente que este terreno tiene 10 metros de ancho y el que les solicité que hagan ustedes en la primera clase tiene 13 metros de ancho, 3 metros más. Así que pueden tener, digamos, una guía en base a lo que hagamos en esta clase. Ahora queremos hacer la planilla de iluminación y ventilación correspondiente a cada ambiente. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de esto es aprender a clasificar los diferentes ambientes que hay en una casa o en un proyecto. Por ejemplo, dice que se clasifican de 5 maneras, dependiendo la ocupación o la actividad que se vaya a realizar. Tenemos locales de primera clase donde la ocupación digamos, es constante, puede ser un dormitorio, un comedor, un estar comedor, un consultorio, una oficina, etc., ¿no? Después tenemos locales de segunda clase, donde generalmente son lugares de ocupación transitoria, como puede ser la cocina, el cuarto de baño, el lavadero, guardarropa. Entonces, ya con esto es importante que aprendamos a diferenciar qué tipo de ambientes hay en nuestro proyecto. En este caso tenemos comedor, estar, los dormitorios, locales de primera clase, y la cocina y el baño, locales de segunda clase. Esto nos va a servir porque cada uno de estos ambientes va a tener un coeficiente o parámetros de iluminación y ventilación en particular. Algo que me gustaría comentarles también, ya que estamos analizando este tipo de información, es algunas alturas y distancias mínimas que tienen que tener estos ambientes. Acá nos dicen que el artículo 128 nos dice que el local de primera clase no puede tener una altura menor a 2,60, altura mínima del local 2,60, y altura mínima entre solados, o sea entre paredes, de 2,80. O sea, puede tener más, pero no puede tener menos que eso. Es por eso que en este ejemplo que estamos analizando, que vamos a empezar a estudiar, esta construcción o esta habitación tiene 3 metros por 3 metros, o sea que supera el mínimo,
y tiene 2,60 de altura, o sea que respeta también el mínimo de altura para estos tipos de locales de primera clase. Ahora sí entramos en lo que sería puntualmente la planilla, cómo está configurada la planilla de iluminación y ventilación, los que nos pide el municipio. Bueno, tenemos un sector destinado a lo que sería los diferentes ambientes que tenemos que ir completando en esta planilla. Por ejemplo, está el comedor, cocina, los dormitorios, los baños. Lo vamos numerando y en esta zona vamos poniendo los datos de ancho y largo. Por ejemplo, acá tenemos en el comedor 360 por 360. Después la multiplicación de esto nos va a dar los metros cuadrados. Yo esta planilla la hice en Excel porque me parece muy práctico, pero también lo pueden hacer en una hoja a mano, también con calculadora. Después, una vez que tenemos esta información, ya tenemos dos apartados que serían el de iluminación y el de ventilación. Cada uno de estos se compone de 3 columnas que tiene los coeficientes, lo mínimo necesario y lo proyectado en nuestro dibujo, ¿no? Ahora, estos coeficientes, ¿de dónde los sacamos? Bueno, estos coeficientes nos los brinda el código de edificación del cual pertenezca, de la zona que pertenezca al proyecto la obra. Estos coeficientes varían. En Campana puede ser el coeficiente, como se ve acá, 1/15, pero en Zárate o en la provincia de Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires puede variar. Así que siempre tengan en cuenta esto si es que van a realizar proyectos en diferentes localidades. Muy bien. Estos coeficientes nos los brinda el código de edificación, como les he dicho, y lo encontramos en el artículo 139. Y nos interesa esta parte, nos dice que un local de primera clase recibirá luz del día y ventilación del espacio urbano. Los vanos, que serían la abertura, dice que el área mínima de los vanos de iluminación será, y nos tira esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Donde I dice que es el área mínima de los vanos y nos dice que el área mínima va a ser la resultante entre el área libre de la planta del local, o sea la superficie de la planta del local, y el valor dependiente de la ubicación del vano, según el siguiente cuadro, dividido esto, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué significa? Bueno, esto significa, hay dos factores acá, ¿no? 12 y 15. Esto significa si la abertura da hacia el exterior y hay un techo afuera o si está libre. Dependiendo de estas condiciones va a tener un factor u otro. Por ejemplo, si yo acá tengo la abertura, una abertura mínima, en este caso yo tengo mi habitación de 3×3, ¿no? 3×3 la superficie es 9. Si ahora hago la división por 15, que sería el lateral libre en parte cubierta, o sea que fuera de esta abertura no hay nada. Lo divido por 15 me da 0,60 metros cuadrados de superficie. O sea que en una abertura de 60 por 1 metro cumpliría con lo que me está pidiendo el municipio, de tener 0,60 metros cuadrados mínimos. Esto sería lo mínimo de abertura que podría tener esta habitación. De ahí en adelante. En el caso que afuera tengamos un alero, un balcón o algo, nos va a pedir el municipio que este mínimo de abertura sea un poquito más grande. Como se ve acá, ¿no? Acá se ve que acá afuera, a la distancia, hay un alero. Entonces, esta superficie tiene que aumentarse, ya que la ventilación y la iluminación no impactan de frente, digamos, a esta abertura. Por lo cual, para mejorar estas condiciones, se recomienda hacerlo un poco más grande en superficie, ¿no? En este caso, haríamos 9 dividido 12, nos da 0,75 y nos quedaría el proporcional de 1 metro por 75
de altura de esta abertura. Estos serían los mínimos. Entonces tenemos que tener en cuenta en nuestros planos, poner estos coeficientes. El coeficiente 1 sobre 15 es siempre y cuando afuera de esa abertura no haya nada que interponga la iluminación y la ventilación. Si es que afuera, como en el caso de acá, de estos dormitorios del 2 y el 3, acá afuera yo tengo un alero, bueno acá no se ve, pero tengo un alero de garage, ¿no? Al igual que el comedor, tengo un alero en el cual me da un quincho o una parrilla. Entonces vemos que se tiene que aplicar esta fórmula, ¿no? Sobre 12. Como van a ver acá es 1 sobre 12. En el caso de los dormitorios 2 y 3 también es 1 sobre 12. Pero si es que no hay nada afuera, aplican la fórmula esta de 1 sobre 15, ¿no? Como en el caso del dormitorio 1 y el estar. 1 sobre 15. Muy bien. Una vez que tenemos esto, como dijimos, tenemos que dividirlo por este coeficiente, ¿no? En este caso sería 12 por 1 dividido 15, ¿no? Y así nos va a dar la superficie mínima necesaria para esta habitación de iluminación. Ahora tenemos la columna que sería del proyecto. Bueno, esto corresponde a los datos que encontremos de este lado, que sería 1,98, que corresponde a la multiplicación, por ejemplo, en este caso del estar comedor, sería 1,80 por 1,10, me da 1,98. Lo que nos tenemos que asegurar en este caso, que lo proyectado esté por encima de lo mínimo necesario. En este caso estamos por demás de sobrados porque 1,98 está muy por encima de 0,86. En el caso que lo proyectado esté por debajo de esta superficie mínima necesaria, es muy probable que no nos aprueben el proyecto. Así que siempre tengamos en cuenta eso. Ustedes van a ver que hay algunas variantes. Por ejemplo, acá en la cocina no hay coeficiente de iluminación. Directamente me dice el código, acá tengo locales de segunda clase, que la cocina, directamente la iluminación que tiene que tener como mínimo es 0,50. Es lo mínimo que tiene que tener la cocina de iluminación. Y de ventilación sería 2/3. ¿Ok? Acá tenemos el coeficiente de cocina de 2/3. En el caso del baño también tenemos un caso en particular. Directamente no tenemos coeficiente, no tenemos un mínimo necesario, así que acá no informamos nada, simplemente informamos lo que nosotros vayamos a proyectar de iluminación. Ahora sí necesita ventilación el baño. Según lo que nos dice acá el código, en el artículo 141, que un baño, retrete u orinal no requiere en general recibir luz de día por patio. La ventilación será, dice, como mínimo 0,35 metros cuadrados de sección. Entonces tenemos que tener en cuenta esos parámetros a la hora de construir. En este caso, en mi ejemplo, yo puse un ventiluz de 1 metro por 35, un ventiluz alargado de 1 metro por 35, el cual, como ven acá en la planilla, me da 0,35 de proyectado, y como es una banderola, o sea que yo puedo levantarlo completamente, me entra toda la superficie, toda esa superficie queda libre para que entre aire. Entonces también acá pongo en la parte proyectado, pongo 0,35. Estábamos en el apartado de ventilación, dijimos que el coeficiente es siempre 1/3, menos en el caso de la cocina y en el caso del baño que no tenemos ese coeficiente, directamente nos dice que es 0,35. En la parte necesaria, lo que hacemos acá sería, ustedes van a ver acá un ejemplo, 0,86 dividido 3. En este caso, si tenemos lo necesario, dividimos lo necesario dividido este coeficiente
o multiplicado este coeficiente por 1 dividido 3, nos va a dar lo necesario de ventilación para este lugar. En este caso yo tengo mucho más de lo necesario, que tengo 0,99, bastante superior a lo que se necesita como mínimo. Ahora, ¿por qué hay diferencia entre esto que está proyectado y esto que está en ventilación, digamos? Esta proyección en iluminación y esta proyección en ventilación. Bueno, porque acá como tengo dos hojas, cuando yo desplace esta hoja hacia el costado, simplemente va a quedar un vano abierto, no van a quedar los dos. Porque si bien entra la iluminación de manera completa, la ventilación entra a la mitad, en este caso porque es corrediza. Por eso lo que estoy haciendo acá, estamos dividiendo este resultado dividido 2 y nos da 0,99. Bueno, este mismo trabajo tienen que hacer en sus proyectos, ¿okay? En sus planos. Al final la ventilación que utilizamos, en este caso en este dormitorio, fue de una abertura de 1,50 por 1,10, en la cual me entra bastante iluminación, tengo una buena visual, digamos, y también tengo una superficie grande para poder ventilarlo. Entonces, siguiendo este parámetro, ustedes también hagan lo mismo con sus proyectos para que puedan también aprender a cómo dimensionar correctamente la iluminación y ventilación de cada ambiente que les toque diseñar. Les mando un abrazo y cualquier duda o consulta quedo a su disposición. Será hasta la próxima clase y espero sus trabajos para corregirlos y devolverles alguna observación. Saludos a todos.